Muy buenas noches, mil bendiciones, la gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre sea con cada uno de ustedes. Acompáñenme en una oración y vamos a presentar nuestras vidas y luego entonces seguiremos con nuestro estudio del Génesis. Amante Padre Celestial, Señor amado, te damos gracias. Tú eres nuestro Dios. Dios único y verdadero. Y en el nombre de tu amado Hijo Jesús nos presentamos delante de ti en esta noche, agradeciéndote por tus misericordias. Gracias, Señor, porque lo que ha sido este día, tú nos has bendecido, nos has dado todo lo que se necesita para mantener la vida. Entonces te damos gracias por la salud, te damos gracias por el alimento, por el vestido, por el calzado, por las habitaciones donde podemos morar, el lecho donde podemos descansar, el oxígeno que podemos respirar, por todas estas cosas, Señor. Y ahora que ha llegado la noche y nos hemos puesto cita aquí, Señor, para estudiar tu palabra, yo te ruego, amante Salvador, que te glorifiques y que ilumines nuestro entendimiento y que podamos, Señor, llevar en un avance nuestro conocimiento de tu palabra, para conocerte mejor y para poder estrechar más nuestra relación contigo. Señor, en mi experiencia como cristiano, en la misericordia que has tenido conmigo, siempre he reconocido, Señor, que entre más conozco de tu palabra, mejor te conozco a ti y mejor se vuelve mi relación contigo. Por eso, Señor, yo deseo que esta sea también una experiencia para mi hermana y para mi hermano, que dedican este tiempo para el estudio de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a ir a un pasaje, hermano, un pasaje sumamente interesante. Hay mucha carnecita aquí, hay mucha sustancia, mucho que aprender. Y en este capítulo, pues hay dos pasajes principales, pertenecen a la misma perícopa, pero son dos pasajes principales que son, a saber, el pacto de Dios con Noé y la embriaguez de Noé y la maldición que da a Canaán. Vamos a ver si el Señor nos permite, si el Señor nos permite el tiempo y alcanzamos a ver el segundo pasaje. Pero si no, pues quedaría para el día lunes a las 8:30 de la noche. Permítame, yo leo el primer pasaje que está desde el verso 1 hasta el verso 17 y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Verso 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El que derramare sangre de hombre, el 7, voy a volver a repetir el verso 6. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo:
He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Amén. Ok, vamos a empezar a tener la consideración pertinente a las cosas más resaltantes de este pasaje. Lo primero es las 7 leyes universales. Así se le conoce. Estas leyes fueron dadas por Dios a Noé, pero de forma universal. Y esto se aplica, esto no es una cosa de poca monta, no vayan a pensar que esto era para la época de Noé. No, esto no es de poca monta, esto es de gran relevancia para el Nuevo Testamento. Cuando tú llegas a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 15, se hace el primer concilio de la iglesia en Jerusalén, y el primer concilio de la iglesia en Jerusalén se hizo en el año 50, es decir, más o menos 20 años después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Ya llevaba 20 años en funcionamiento la iglesia en Jerusalén, y allí se hizo un concilio por razón de que algunos hermanos de entre los judíos se veían ofendidos por el comportamiento de la forma, por el comportamiento del apóstol Pablo y de Bernabé, quien le acompañaba en su viaje misionero por el mundo grecorromano, aunque ellos habían evangelizado las regiones de Asia Menor. En el segundo viaje ellos ya pasan al otro lado y llegan a Grecia, y llegan a otras partes, llegan a Corinto, llegan incluso a Atenas. Pero en el primer concilio es que los hermanos judíos estaban viendo que el apóstol Pablo estaba predicando el evangelio entre los gentiles y que no les estaba enseñando a circuncidarse. Entonces, los hermanos cristianos, pero judíos, consideraban, era una forma interpretativa de ellos, que aceptar a Jesucristo como Salvador estaba bien para la vida eterna, pero para pertenecer a la familia del Señor tenía que circuncidarse en la carne. A lo que Pablo explica que no había necesidad, eso lo explica luego en su carta a los Gálatas, que es la primera carta que escribe el apóstol San Pablo. Él escribe la carta a los Gálatas más o menos en el 54, y lo hace a razón de explicar por qué no era necesario circuncidarse en la carne. El argumento de Pablo era que Abraham, cuando creyó al Señor, cuando el Señor le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, entonces dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, hubo una justificación, por así decirlo. Fue considerado justo, fue declarado justo. ¿Por qué? Por la fe que él tuvo en el Dios único y verdadero.
Entonces Pablo alega que Abraham no había sido circuncidado para cuando él le creyó a Dios. El viejito se circuncida a los 99 años o los 100 años cuando nace Isaac, cuando ya Ismael tenía 13 años. Él se circuncida. Dios le dice, de ahora en adelante todo varón a los 8 días de nacido será circuncidado. Pero imagínate, 25 años atrás, Dios se le había aparecido, Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Por lo tanto, Pablo dice, no es necesario circuncidarse para ser considerado justo, porque el padre Abraham, que es el padre de la nación hebrea, el padre de la nación de Israel, creyó a Dios sin ser circuncidado y fue contado como justo. Ese es el argumento de Pablo. Argumento que también van a sostener en el concilio de Jerusalén, en el Hechos capítulo 15. Y entonces el que está presidiendo el concilio, que es Santiago, hermano del Señor, conocido en la historia como Santiago el Justo, es hermano medio de Cristo por parte de su madre. Él escribe la carta a Santiago. Jacobo es el nombre hebreo, Santiago el nombre griego. Entonces, Santiago es el que preside el concilio en Jerusalén y él cierra el concilio con la siguiente conclusión, que no es necesidad de agravar a nuestros hermanos los gentiles con las cosas que sean de la ley, solamente que se abstengan de fornicación, de comer sacrificado a los ídolos y de comer sangre o ahogado. Eso fue lo único que reglamentaron sobre la base de las 7 leyes universales que están dadas por Dios a Noé, aquí en el capítulo 9 de Génesis. Un saludo para mi hermano Nelson Acelas y para la hermana Julia Adriana Ramírez. Ella se conecta, la hermana Julie, desde Cúcuta y el hermano Nelson desde Manizales. Un abrazo para ustedes, mis amados, mil bendiciones. Entonces, las 7 leyes son las siguientes. Número 1, fructificad. Número 2, multiplicaos. Número 3, llenad la tierra. Infringir esta tercera ley trajo como consecuencia lo de la Torre de Babel, la confusión de las lenguas. Ya llegaremos allí. Llenad la tierra. Luego dice, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra. Ahorita vamos a considerar eso. Y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. Cuarta ley, en vuestra mano os son entregados. ¿Quiénes? Todos los animales y todas las aves de los cielos y todo lo que se mueve en la tierra. Todo lo que se mueve y viva. Ese es el número 5. Os será para mantenimiento, la quinta ley. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Sexta ley. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. De eso también vamos a hablar ahorita más adelante. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. O sea, si hay un animal que ataca a un ser humano, por miedo, porque los animales por instinto de conservación pueden llegar a atacar, sobre todo lo que son los animales salvajes. Entonces dice, pero de mano de todo animal la demandaré. O sea, Dios no autorizó a los animales a que derramaran sangre de los hombres, pero tampoco autoriza al hombre que derrame sangre del hombre, porque dice, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida. Y la séptima ley está en el verso 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre la sangre será derramada. Esta es otra ley que más adelante en la ley de Moisés se va a conocer como la ley del talión, ¿no? El ojo por ojo, el diente por diente, se podía cobrar venganza, no más allá del daño que fue infligido. Entonces se autorizaba esto. También un saludo para mi pastora Patricia García, que se conecta a esta hora. Ella también está aquí en la ciudad de Villavicencio. Bien, entonces, al haber leído estas leyes, 7 leyes universales que Dios le dio a Moisés,
Vamos a explicar lo más resaltante de estas leyes. En la ley número 4, el Señor hace la siguiente introducción. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, y en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar. Entonces, atención, el temor. Aquí la palabra el temor y miedo no se está refiriendo pues a un temor que existió antes de que Adán saliera del Edén. Había un temor, pero era un temor basado en la armonía y en el respeto mutuo. El hombre respetaba los animales como creación de Dios, no los usaba como alimento. Eran enteramente vegetarianos en el Edén, Adán y Eva, porque el Señor les dijo, de todos los árboles que hay aquí es para que ustedes sean sustentados, para que ustedes puedan comer, pero no autorizó la comida de carne. Había un respeto mutuo entre los animales para con el hombre y del hombre para con los animales. Pero aquí ya el temor y el miedo significa que los animales tendrían espanto por causa de un nivel de complejidad en la creación. Permítame, yo digo trato porque no siempre es fácil explicar esto, hermanos. No es fácil entenderlo y créame, no es fácil explicarlo. En el 6º día de la creación fueron hechos los animales terrestres, porque en el 5º fueron los acuáticos y los volátiles. En el 6º fueron los animales terrestres y ese día 6º se comparte con la formación del hombre, creación y formación del hombre. Entonces, como habíamos explicado en los 6 días de la creación, a medida que se avanza, es decir, que se deja para último algo en la creación, esto es porque reviste mayor complejidad. Este es el conducto regular de Dios en la creación. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, estamos en el extremo de la limitación en la finitud. Por lo tanto, como somos el extremo de la limitación, somos revestidos de gran complejidad. Una gran complejidad porque somos espirituales y somos físicos al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo es que Dios hizo para reunir lo espiritual con lo físico? ¿Cómo hizo? Bueno, Él es Dios, Él tuvo su diseño y el diseño antropológico es un diseño especial para poder hacer esta reunión. Por lo tanto, somos los seres más complejos en el universo. Pero antes de nosotros están los animales terrestres. Y antes de los animales terrestres están las aves y los peces, que fueron del 5º día. Y antes de los peces y las aves estuvo las plantas, que son seres vivos, ¿sí? Son seres vivos, pero fueron creados en el 3er día. ¿Se da cuenta? Entonces, este nivel de vida, este nivel de vitalidad, va creciendo a medida que se deja de últimos para ser creado y formado y hecho. Entonces, las plantas contienen una energía más simple que la de los animales acuáticos. Y los animales acuáticos y los volátiles, o sea, las aves, comparten el grado de nivel de complejidad en energía, es que estamos hablando de esto. Por eso cuando tú consumes legumbres, verduras, la digestión es mucho más fácil, la energía es más fácil de distribuir, pero pues las medidas de energía son más bajas. Entonces tú puedes comer una porción de carne, de carbohidratos, la carne, ¿verdad? Contiene más carbohidrato que una gran medida de lentejas, por así decirlo, ¿no? Bueno, entonces los peces y las aves, la carne de los peces es
menos compleja que la de las aves, porque las aves, aunque salieron de las aguas y comparten el mismo día de creación y de formación, de hechura con los peces, ellas surcan los cielos, pero también son terrestres. Bien. Cuando tú consumes pescado, que trae grandes nutrientes, también es más fácil la digestión, la energía se distribuye más rápido, mejor, la carne de ave también, ¿verdad? Estamos hablando de nutrición. Pero las carnes de animales terrestres contienen o son revestidas de un complejo, una complejidad mayor que los otros seres vivos. Y cuando nosotros consumimos la carne animal terrestre, pues aunque hay más energía, entonces también, hermanos, vamos a, permítame yo, aunque hay mayor energía, la digestión es un poco más pesada, se distribuye con más dificultad. Digo más dificultad por causa de la digestión. No soy nutricionista, me estoy metiendo en un campo que no es mi especialización, pero estoy hablando de lo que he alcanzado a leer y lo que alcanzo a ver, a lo que alcanzo a entender. Bueno, entonces, como el miedo en los animales se transfiere del ser humano a los animales, ese espanto que ellos tienen es una energía que ellos liberan, igual que nosotros liberamos energía con las emociones y liberamos energía con los pensamientos, liberamos energía con lo que hablamos. Son energías que en el mundo espiritual, esas energías son aprovechadas para bien o para mal. Vea conmigo, por ejemplo, en Mateo capítulo 8. Vamos a ir a San Mateo capítulo 8 y vamos a leer algo allí. Capítulo 8, versículo 31 y 32. Leamos. Ese es el episodio de los endemoniados gadarenos, ¿verdad? Un saludo para Alexander Arias, también desde Cúcuta. Saludos para Yadira Ortiz, bendiciones. Bendiciones, creo que Yadira Ortiz es de aquí, de Villavicencio. Un abrazo, 1000 bendiciones. El verso 31, San Mateo 8:31 dice: y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Entonces, el permiso de nuestro Señor Jesucristo es porque Él sabía que los demonios se aprovecharían de la energía del miedo de esos animales. Porque los espíritus inmundos se nutren, entre comillas. Ellos son espíritus, son energías espirituales y se nutren de eso, hermano. Es como el alimento para ellos. Amén. Ellos se alimentan del miedo. Ellos se alimentan de la energía de las palabras nuestras, de las emociones nuestras. Pero en el caso de los animales, pues ellos se alimentan también del miedo y del espanto de los animales. Bueno, esto por supuesto que es un miedo, es una energía en un nivel menor de complejidad para los demonios, porque lo que ellos persiguen es la energía almática espiritual nuestra, pero también pueden aprovecharse de la energía anímica biológica, ¿no? En este caso. Gloria sea al Señor. Yo quisiera que comparáramos con lo que dice el Salmo 22, que es un salmo mesiánico y habla de la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 22, una forma poética, lo dice, y es una profecía. En el verso 16, note lo que dice aquí:
Bueno, para comprobar que sí es un salmo profético, en el verso 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Le suena familiar? Claro, fueron las palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, mire lo que dice el verso 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, perforaron mis manos y mis pies. ¿De qué se trata esto? De la crucifixión de Cristo. ¿Y qué es lo que está diciendo proféticamente el Salmo 22? Que cuando Él estuvo crucificado, perros lo rodearon. Ahora, ¿a qué se refiere esto de los perros? Bueno, claro que es una referencia a los romanos que lo ejecutaron, por supuesto, que son considerados por el pueblo judío como perros inmundos, ¿verdad que sí? Pero también es una referencia a los espíritus inmundos, demonios que estuvieron ahí. ¿Por qué los llama perros? Porque ¿qué hace un perro cuando se está comiendo? Alguien está comiendo y están los perros por ahí cerca. ¿Ah? Se ponen a velar, a ver qué puede caer de la mesa, a ver les pueden tirar, ¿no? Por así decirlo. Entonces ahí estaban los demonios velando a ver qué podían ver, si a qué horas el Señor Jesús iba a tener miedo, porque esto iba a ser una energía poderosísima para ellos. No era una energía cualquiera de cualquier ser humano, era energía del Hijo de Dios. Hermanos, yo siempre repito lo mismo. Hay hermanos que no les gusta mucho la palabra energía, pero ¿qué podemos hacer? Es que todo está hecho de energía, número uno. Número dos, la Biblia no utiliza la palabra energía porque la palabra energía es una palabra moderna. Utiliza la palabra poder, en el griego el dinamis, ¿verdad? La exousia, así también son dos formas de hablar del poder, de fuerza, que en últimas de ahí se deriva también el energo, que quiere decir energía. Bueno, energo en el griego. Bien, entonces, estamos hablando de esto de la energía porque los animales se espantan por el hombre. El hombre le transfiere miedo a los animales. He visto, por ejemplo, increíble, he visto bestias salvajes domadas por el hombre. Usted ha visto leones o tigres de Bengala, o ha visto usted, por ejemplo, elefantes. Ya prohibieron eso, por lo menos aquí en Colombia, los circos que trabajaban con animales, que no se permitía porque se ha descubierto que los animales sufren de maltrato para poderlos domar, una bestia salvaje para poderla domar. Amén, tremendo. Entonces, los animales, así sean muy salvajes, tienen miedo y tienen pavor del hombre, lo tienen como el máximo depredador. Bien, otra cosa que nos llama la atención es todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento. Ayer habíamos hablado de eso. Eso lo aprobó nuestro Señor Jesucristo cuando se lo dijo a Pedro. Luego Pablo lo corrobora, etcétera. No vamos a volver a repetir lo que ya hemos enseñado. Pero lo que dice ahí es todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Otra vez, porque la sangre es la energía vital. Estábamos hablando la vez pasada del código vital, eso es una cosa, pero la energía vital es otra. Aquí, estrictamente hablando, es la sangre. La sangre es la energía vital. Nosotros tenemos un código vital como los animales también tienen un código vital biológico, que es lo que nosotros llamamos el ADN. Y tenemos los hombres, los animales ya no tienen eso, pero los hombres también, además de su ADN biológico, además de su código vital biológico, también tiene un código vital espiritual. El alma no tiene ADN, el espíritu sí tiene
y el cuerpo también lo tiene. El cuerpo tiene un ADN físico y el espíritu tiene un ADN espiritual. Eso lo podemos ver cuando en Apocalipsis vemos que dice: al que venciere le entregaré una piedrecita blanca y en él una inscripción, o sea, un nombre inscrito que nadie conoce sino él y el que se lo dio. Ese nuevo nombre, mi querido hermano, es la nueva identidad espiritual, o sea, la renovación, la regeneración que el Espíritu Santo hace en el ser humano nacido de nuevo, que es el milagro del Espíritu Santo. Cuando uno acepta a Cristo como Salvador, ocurre ese milagro espiritual en el espíritu nuestro. Y el espíritu nuestro recibe una nueva identidad, es recubierto con una nueva identidad. Entonces el ADN espiritual recibe una regeneración, por así decirlo. Amén. Y esa regeneración se da en el espíritu y se espera que trascienda al cuerpo. ¿Que trascienda al cuerpo cuándo? En la segunda venida de Cristo. Amén. Cuando el cuerpo sea transformado. Ahora bien, el alma, ¿por qué no tiene ADN? Porque el alma es la conectividad que hay desde el espíritu a la carne, al cuerpo, y del cuerpo al espíritu. Por eso en el Nuevo Testamento Pablo nos enseña que siempre la lucha está entre el espíritu y la carne y el espíritu. Y el alma sufre en ese combate. El alma es la que conecta. Entonces, si somos carnales, nos gustan las cosas de la carne, el alma se va a complacer con la carne. Pero si a nosotros nos gustan las cosas del espíritu, el alma se va a complacer con el espíritu. Ojalá lleguemos a la medida en que podamos decir igual que el salmista. El salmista expresaba: mi alma tiene sed de Dios, mi alma tiene sed de ti, oh Dios, y mi carne te anhela. Ojalá llegáramos a decir: mi carne te anhela. Eso es un nivel impresionante de lograr que la carne se complazca con la adoración, con la presencia de Dios. Hermanos, sería extraordinario. A mi hermano Hermes Rincón, 1000 bendiciones. A la pastora Luz Miriam Ochoa también 1000 bendiciones. Hermano Hermes desde Bucaramanga. Nuestra hermana y pastora Miriam aquí en Villavicencio. Un abrazo. Entonces, ahora sí. Carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. No comeréis. La energía vital en el animal es la sangre. La energía vital física de nosotros también es la sangre, por supuesto. Y la energía anímica humana, ya anímica quiere decir del alma, no del cuerpo. Energía, tenemos energía biológica, energía vital biológica, y tenemos energía anímica o psíquica. Si no le gusta la palabra psíquica, viene de psiqui, que es la palabra griega para alma, ¿no? Lo que pasa es que la ciencia moderna toma la palabra psique para hablar solo de la mente. Y la psique, según la Biblia, no es solo mente, es la mente, las emociones, la voluntad e incluso la conciencia. Entonces esa energía anímica del ser humano se degrada al rebajarse cuando come sangre. Hermanos, vamos a explicar esto también, no es fácil de explicarlo. ¿Por qué el Señor cuida tanto esto de la sangre, tanto en los animales como en los de los seres humanos? ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de Caín, que Dios le dijo: la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra? No es que la sangre ya es una sangre derramada, pero la energía vital física se desprendió y quedó como testimonio delante de Dios. Bueno, la sangre del animal es toda la energía vital que él posee. El animal posee solamente energía vital, biológica. No tiene una energía anímica igual a nosotros, porque nosotros, nuestra alma junto con nuestro espíritu son eternos, no mueren, no perecen. Pero el alma del animal es la sangre. Claro, es una nefesh,
ellos no tienen neshama. Nosotros sí tenemos nefesh y tenemos neshama, que eso ya es eterno. Neshama es un nivel del alma que no muere. Y nefesh es un alma biológica, es decir, la sangre, la energía vital. Entonces sucede esto, mis queridos hermanos. Cuando Dios permite en tiempos de Noé que pueden comer de todo lo que vive y de todo lo que se mueve, que todo es para el mantenimiento. Saludos a la hermana Marina Ortega desde Bucaramanga y al pastor Fernando Niño, mil bendiciones. Cuando dice que pueden comer de todo, ¿sí?, es porque la carne de los animales, bien sea peces, aves o animales terrestres, esa energía vital, pero la energía vital que hay en la carne se eleva cuando se introduce para el cuerpo humano. ¿Sí me voy a entender? Se eleva. En cambio, cuando nosotros consumimos la sangre, que es la energía vital en el nivel de alma biológica, es toda el alma que ellos tienen. Si consumimos la sangre, entonces somos nosotros los que nos rebajamos a ese nivel. Nos rebajamos al nivel del animal. ¿Y qué pasa cuando el hombre se rebaja al nivel del animal? El hombre comienza a perder su sentido intuitivo y comienza a ser cada vez más instintivo, igual que los animales. Recuerde, nosotros los seres humanos somos intuitivos, pero los animales son instintivos. Hermanos, entonces comer sangre, y también es algo que lo habíamos dicho en el Concilio de Jerusalén. Eso es lo que se prohíbe, comer sangre. Claro, aquí en el contexto dice carne con su sangre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú no puedes consumir la carne del animal en tanto la sangre no haya salido del animal. Pero aquí se nos presenta un problema. Oiga, un bello problema. Porque ¿cómo sabemos cómo murió esa vaca que nosotros vamos y compramos una librita de carne en la carnicería, pero nosotros no sabemos esa vaca que desprezaron y que está ahí en la carnicería, cómo murió? ¿Murió desangrada? ¿Murió electrocutada? ¿Murió ahogada? ¿Murió estrangulada o ahorcada, como llaman? ¿Cómo murió esa res? No sabemos. ¿Qué recomienda Pablo? De todo lo que te vendan en la carnicería, de eso compre y no pregunte por cuestión de conciencia. Entonces, la acción de gracias en el momento de alimentarnos, se supone que debemos orar por los alimentos antes de consumirlos, no después, porque qué fácil es cuando ya uno está llenito y dice, gracias Señor, gracias. No, hay que bendecir el alimento antes. Esa es la clave de orar por los alimentos. No sabemos si este pedacito de carne que me voy a comer, cómo murió esa vaca, salió la sangre de ella o no salió la sangre de ella, porque el Señor dice, no coman la carne con su sangre. Por eso en el Nuevo Testamento, en el Concilio de Jerusalén, dice, ni tampoco coman de ahogado, porque un animal ahogado, su sangre no ha salido de su cuerpo. Necesita desangrarse el cuerpo, que la sangre salga. Aún así, cuando una res, una vaca, res se le dice aquí en Colombia, una vaca es sacrificado de manera correcta, su sangre sale y su carne se vacía de la sangre y el animal pierde la vida. Luego se despreza el animal y se secciona o se bisecta para ponerlo en la carnicería. Aquí en los llanos orientales es muy común que a veces hacen alguna actividad y se le dice, vamos a la actividad de la mamona, es decir, se mata una ternera tierna, se sacrifica, se saca la sangre, es decir, se sacrifica de manera correcta, se empieza a desprezar el animal y se comienza a asar la carne. Cuando recién empieza la carne a ser asada, al calor, empieza a ebullir sangre. Usted nada más con un pedacito de carne que ponga en la sartén, recién que usted ponga, empieza a ebullir sangre. Queda una microcirculación en la carne todavía de sangre. Pero esta no es la sangre que circula en el torrente sanguíneo del animal. No obstante, sí hay una microcirculación
Los bacteriólogos saben estas cosas y nos lo podrían explicar mejor. Hermanos, está lloviendo, si se va la luz me disculpan, ¿no? Pero vamos a ir hasta donde más podamos. Entonces hay que asegurarse de asar bien la carne o de fritarla, ¿verdad? De asarla bien, fritarla, porque esa sangre, una vez ya con algunos grados de temperatura, pierde la propiedad de sangre y queda como colorante. Por lo tanto, hermano, usted sabía, por ejemplo, que empresas como la Nacional de Chocolates, Nescafé, esas empresas compran barriles de sangre a los frigoríficos en las ciudades para que esa sangre les sirva como colorante a sus productos. Ellos producen chocolate, café, las bebidas negras también llevan sangre, pero llevan sangre procesada. Una sangre procesada, ¿qué es? La ponen en cocción y cuando la sangre se cocina, pierde sus propiedades de sangre y solo queda como colorante. La famosa pregunta de siempre: ¿entonces se puede comer rellena? Yo les voy a decir una cosa, mis amados hermanos. En cuanto les sea posible, no coman rellena. No coman rellena. Pero vamos a poner en equilibrio toda esta enseñanza. Como misionero que lo fui, porque yo inicié mi ministerio como misionero, predicador itinerante. Yo iba a lugares, hermanos, incluso hasta la selva fui, a lugares que en aquel tiempo eran considerados zonas rojas. Íbamos a predicar el evangelio por allá y a veces nos daban cosas, hermano, que no sabíamos que nos daban. ¿Qué tocaba hacer? Orar. Uno no puede, hermano, hacer un desdén a la persona que lo está atendiendo. Sucede que uno llega a poblaciones pequeñas y en donde todo el mundo se conoce con todo el mundo, entonces sabían que llegaban unos predicadores nuevos y alguien tenía un familiar enfermo en casa, solicitaban que si podíamos ir a orar por la persona, íbamos a orar por la persona y allá nos hacían una atención, nos daban algo, carnes, en zonas en donde cazan animales del monte, por ejemplo, y le dan a uno carnes de varias cosas, hermano, que uno no está acostumbrado a comer. Entre algunas de esas experiencias, hermano, nos daban rellena. Son personas sin conversas, pero que están abriendo su corazón para la fe, ¿verdad? Le hacen la invitación a los predicadores, nosotros vamos con el mensaje a las personas y nos servían rellena, hermano. ¿Qué tocaba hacer? Yo le decía a mi compañero de ministerio, decía, oremos y comamos. Y así hacíamos, hermano. Orábamos y comíamos. Entonces, el apóstol Pablo dice, bienaventurado el que no se condena por lo que come. ¿Sí? Entonces, hay que tener la madurez suficiente para eso. Pero yo no recomiendo que, por ejemplo, están pasando la señora por ahí por el barrio, rellena, y hacerle, venga, yo le compro para comer. En cuanto sea posible, no hacerlo, aunque esa sangre con que cocinan eso, al ser cocinada, pierde sus propiedades y queda solo como colorante. ¿Sí bien? Bueno, mis amados hermanos, yo conozco una hermana que hace rellenas evangélicas, es decir, sin sangre. Rellenas evangélicas sin sangre, quedan blanquitas porque como se les da color. Pero cuando tú tomas tinto, tú tomas un café instantáneo, cuando te tomas un chocolate, de cierta manera ahí estás tomando el colorante que fue sacado de la sangre. No estoy diciendo que estás tomando sangre, estoy diciendo que estás tomando un producto cuyo colorante provino de la sangre del animal. Entonces, dicho esto, mis amados hermanos, lo que sí tenemos que tener cuidado es comer carne con su sangre, porque entonces nosotros nos rebajamos al nivel del animal y nos volvemos cada vez más instintivos y menos intuitivos. Bueno, sigo leyendo. El verso 9 dice, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros. Mi pacto. La palabra, por primera vez aparece la palabra
mi pacto o pacto, que viene de la palabra berit. Y es interesante esta palabra berit, porque la palabra berit es la misma raíz de bará. Resulta que berit literalmente significa cortamiento. Pacto significa cortamiento. Por eso el pacto para con Israel fue cortar el prepucio de los varones, un cortamiento. Por eso el matrimonio, que es un pacto, es el cortamiento de las relaciones con sus padres. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. El pacto. Por eso cuando Dios quiso establecer un pacto con Abraham, le dijo: sacrifica una becerra de 1 año o de 3 años, creo, una cabra de 1 año y unos palominos, y córtalos por la mitad. Había que cortarlos por la mitad para que en medio de los animales o de los cuerpos muertos de los animales se encontrara Dios con Abraham y establecieran el pacto. Entonces pacto literalmente significa cortamiento, pero como viene la misma raíz bará, y una de los significados de bará, que además de ser crear, la palabra bará en hebreo es crear, además de eso también significa alimentar. ¿Cómo le parece? Por eso la antigua versión Reina y Valera 1909, en el primer versículo dice: en el principio crió, no dice creó, sino crió. Usted lo puede verificar, busque ahí en Google Reina y Valera 1909 y mire Génesis 1:1. Ahí dice: en el principio crió. ¿Por qué? Porque bará se puede traducir como crear o se puede traducir como alimentar, sustentar, criar. Amén. Entonces, ¿qué es un berit? ¿Qué es un pacto? Un pacto no es solo cortar, sino también sustentar, también alimentar, también criar. ¿Sí? O por eso un pacto se sostiene. Y un pacto que hace Dios con el hombre se sostiene porque es Dios, un Dios fiel, el que hace el pacto. Nosotros los hombres no podemos llamar a Dios a hacer pactos. No se puede llamar a hacer pactos a Dios. El pacto se establece entre 2 personas iguales. El matrimonio es eso: 2 personas iguales casándose, haciendo un pacto. Un presidente hace un pacto con otro presidente, un alcalde con los otros alcaldes, pero con sus homólogos. Pero no, un ciudadano no puede hacer un pacto con un presidente, ¿verdad? Entonces, si eso es así entre los hombres, ¿cuánto más contra Dios, con Dios? ¿Cómo el hombre va a llamar a Dios a hacer pacto? El otro día yo escuchaba a un predicador diciéndole a la congregación: dígale a Dios, eres mi socio, dígale a Dios, eres mi socio. Y yo decía: wow, pues qué atrevido este hombre, que llames a Dios socio. Por Dios, no, Dios no es socio de nadie. Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todas las cosas. Él dice en el Salmo 50: si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Nosotros somos simplemente unos administradores. Somos mayordomos. Pero socios, en ninguna manera, mi querido hermano. Si Él quiere bendecirnos y nos hace participar de sus bendiciones, eso es gracia sobre gracia. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, nadie puede llamar. Es Dios unilateralmente quien decide llamar al hombre al pacto. Entonces Él llamó, vea, aquí a Noé. Este es el pacto que yo establezco, no solo con Noé, los hombres y con los animales y con toda la tierra. Mi pacto es: no voy a destruir más la tierra por inundación, por diluvio. Hizo un pacto con Abraham, ya lo mencionamos. Hizo un pacto con Israel en el Sinaí. Hizo un pacto con David. E hizo un pacto con nosotros a través de su amado Hijo Jesucristo. La sangre de Jesucristo, el cortamiento del Hijo de Dios, fue lo que selló el pacto entre Dios y nosotros. Pero fue Dios el que tomó la iniciativa, fue Dios el de la idea,
Fue Dios el que dio toda la provisión para el pacto, porque nosotros no tenemos, hermano, nosotros no tenemos tanto cuero para tanta correa. Es Dios, es por la gracia de Dios. Y este es mi pacto, y fortalece más la expresión cuando dices mío, mío, mi pacto, no del hombre, mi pacto. Y luego en el verso 12, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y ya habíamos visto esta palabra señal, ¿se acuerda? Con Caín, la señal de Caín. Señal viene de la palabra ot, y la palabra ot significa, entre sus significados está prodigio, milagro. ¿Cuál es el prodigio que se menciona aquí? Pues la refracción y la reflexión de la luz a través de las gotas de agua que están en suspensión en la atmósfera, mientras el sol todavía puede brillar y que puede traspasar esos rayos a través de las gotas. Las gotas refractan y reflejan la luz solar y se vuelve el arco iris, se convierte en el arco iris. O sea, la luz se descompone en colores. Eso, hermano, pues es un prodigio natural, ¿no? Llamémoslo así, un prodigio natural. Pero miremos cómo ese arco iris es solo o sea, el arco iris que nosotros vemos en el cielo, que Dios establece como pacto para recordarnos y recordarse Él mismo, porque así lo dice Él, me acordaré. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes y me acordaré del pacto mío. O sea, me acordaré del pacto mío. Yo no voy a volver a destruir la tierra, no porque al Señor se le olvide lo que Él hace o dice, sino que es la forma de expresar confianza al ser humano. Siempre va a estar presente ese pacto delante de Dios. Para que ese pacto se acabe, el pactante tiene que morir. Pero como no muere porque es Dios, entonces va a ser perpetuo. Mientras la tierra dure, nunca será inundada más. Nunca. Y déjeme decirle que la tierra va a durar por la eternidad. Por la eternidad. El reino eterno será en todo el universo, pero con base central en la tierra. Eso es escatológico. Eso ya lo habíamos visto en las enseñanzas de Apocalipsis. Entonces, déjame decirte que el arco que vemos naturalmente solo es una revelación del arco espiritual, el arco iris espiritual en Ezequiel 1, en el versículo 28, que es aquí una manifestación de la gloria de Dios. Ezequiel capítulo 1, verso 28 dice: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del esplendor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Y mire también en Apocalipsis, en el capítulo 4, vuelve y aparece el arco iris. Apocalipsis 4, en el versículo número 3, dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces, hermano, el arco iris, que por estos días hubo mucha controversia. Bueno, sé aquí en Villavicencio que salieron en la malla vial de la ciudad la comunidad GLTBI a pintar su bandera, y entonces que ellos alegan, no, pues esos son los colores del arco iris, que lo que expresa es la inclusión, etcétera, por aquí, etcétera, por allá. Y luego salieron los cristianos evangélicos por las redes sociales, entre los cuales me incluyo, a hacer una denuncia
a que ellos exigen respeto, pero no respetan. Pero eso es otra cosa. Lo que sucede es que ellos utilizan los colores del pacto de Dios como para hacerlo ver que es bueno, que Dios también está de acuerdo con eso, y se abanderaron del arco iris, mis queridos hermanos. Bueno, entonces el arco iris es más que un espectáculo natural cuando hay lluvia mientras también hay sol, es la expresión de la misericordia divina que rodea el trono de Dios en todo momento. Y eso es espiritual. Recuerde que lo natural nos revela lo espiritual. La forma en que funciona lo natural es una revelación de cómo funciona lo espiritual. Y eso es maravilloso poderlo ver y poderlo entender. Mis amados, se nos acabó el tiempo. No alcanzamos a ver la segunda parte del capítulo, el segundo pasaje del capítulo, que está desde el verso 18 hasta el verso 29, pero con la ayuda de Dios, con la ayuda del Señor, el lunes a las 8:30 estaremos aquí nuevamente y seguiremos estudiando Génesis. Para todos, hermanos, mil bendiciones, un abrazo, los amo mucho en el amor del Señor. Muchas gracias por acompañarme en estas transmisiones. Dios te bendiga grandemente, un excelente fin de semana.